Buenos días mis amados. Hoy es lunes, 23 de junio de 2025. Como de costumbre, los lunes traemos un vídeo con preguntas y respuestas de quienes me siguen en este canal. Hoy les traemos dos preguntas importantes. Como siempre, responder en pocas líneas a la pregunta que se plantea en los vídeos es muy difícil. Por eso, daremos una explicación más completa y práctica, ya que se trata de preguntas bastante complejas. Aquí está la primera pregunta, y no mencionaré su nombre hoy, ya que se formulan, a veces, de forma anónima. Por lo tanto, no podemos revelar el nombre de la persona que la formula, pero la pregunta y las respuestas siempre les son útiles. La primera pregunta dice lo siguiente: agradezco su atención. Si pudieran, me gustaría que respondieran a esta pregunta. ¿Cómo aborda la espiritualidad el tema de la homosexualidad? ¿Unión o matrimonio entre personas del mismo sexo biológico? Respeto por las personas y sus decisiones, pero ¿es natural? ¿Por qué ha aumentado tanto el número de personas del mismo sexo que se casan? La homosexualidad siempre ha existido, pero hoy en día la sociedad la acepta mejor. Pienso en los hijos de madres solteras, que a menudo reciben un pago. Claro que puede haber amor en un hogar entre personas del mismo sexo que crían a un hijo, pero no habrá una figura del sexo opuesto, un padre o una madre biológicos. ¿No sería eso perjudicial para el desarrollo material y espiritual de ese niño? Gracias por su respuesta. Bueno, antes que nada, aclaremos que no opinamos. Aquí ofrecemos orientación según la información que recibimos, siempre con la intención de aclarar. Como he dicho tantas veces, cada uno tiene su propia opinión. Y esto aplica a él, porque si se aplicara a todos, habría una sola opinión y sería generalizada. Hay muchos libros sobre este tema, pero, de hecho, últimamente han sucedido ciertas cosas que han hecho que la gente empiece a cuestionarse. ¿Es esto correcto? No es así. En general, diremos lo siguiente: no hay bien ni mal. Hay experiencias. Aprendizaje. No hay forma de determinar qué es correcto o incorrecto, porque sin las experiencias en la dualidad, en las polaridades, la escuela llamada Tierra ya no tendría sentido. Esta es exactamente la función de nuestro planeta escuela: dualidad, polaridades, libre albedrío de elecciones, de experiencias. No hay forma de conocer el resultado sin practicar. También dije el otro día que no hay forma de vivir practicando el bien sin conocer los riesgos y las consecuencias del mal. Si tienes un camino que recorrer, un sendero, una senda, y no conoces los riesgos, donde están los lugares peligrosos, inevitablemente caerás y será fatal. Así que necesitas saber, conocer bien el camino que estás siguiendo. Y aquí, en este planeta Tierra, vinimos a aprender las polaridades dentro de las posibilidades, todo lo que se puede co-crear aquí. En cada encarnación, el alma experimenta ciertas situaciones. Por eso decimos que el alma adquiere un carácter diferente en cada encarnación. El alma encarnada que actualmente es homosexual no lo fue en otras vidas, simplemente está aquí, experimentándolo. Probablemente todos hemos pasado por esta experiencia en algún momento. Decir que hay más hoy en día es desconocido. No tenemos estadísticas, y esta información también es irrelevante. Lo importante es que cada persona tiene su propia experiencia. Muchas veces, una persona no es homosexual, simplemente lo experimenta por alguna razón en esta vida, es un tiempo corto y limitado, pero no es su esencia. La homosexualidad existe, e incluso en el libro Sexo y Evolución,
de Walter Barcelos, creo que ya no está disponible, pero lo vendía la FEB, la Federación Espírita Brasileña. Incluso explica por qué el alma elige encarnar en la condición homosexual. Es una inversión. El cuerpo masculino recibe un alma que se convierte en mujer en esta vida, pero llega en un cuerpo invertido, y viceversa. Un cuerpo femenino recibe un alma que debería ser masculina. Así, llega con la esencia dentro de su alma, su consciencia. En la práctica, la consciencia llega femenina en un cuerpo masculino o la consciencia masculina llega en un cuerpo femenino. Obviamente, se siente incómoda porque está en el cuerpo opuesto y todas sus sensaciones son como si, de hecho, fuera masculina o femenina en su cuerpo biológico habitual. Siempre hay un propósito. El propósito del alma, cuando experimenta una inversión, tiene una razón. Muchas veces, se trata de asuntos relacionados con el sexo o la procreación. Hay asuntos pendientes de vidas pasadas que el alma quiere resolver de forma muy difícil para saldar las cuentas, como dicen, en una sola encarnación. A veces necesitaría varias encarnaciones. Por ejemplo, un padre o una madre que no honró a sus hijos en vidas pasadas, ahora llega en condición homosexual, porque ser homosexual es difícil, pues no se siente atraído por el sexo opuesto, sino por el mismo sexo, y entonces no hay concepción. Para concebir, necesita cometer violencia contra sí mismo, porque es violencia contra sus principios, tener relaciones sexuales con una persona de un cuerpo diferente, pero es como la misma consciencia biológica, es muy difícil tener una relación sexual. Así que es prácticamente una expiación. También hay alguien que llega con una misión, obviamente, en un grupo que en vidas pasadas criticó, abusó, deshonró a las personas homosexuales, discriminó de cierta manera, ahora, alguien que llegó a su familia con una misión, en condición homosexual, para que la gente lo acepte. De todos modos, en ese libro de Walter Barcelos hay muchas explicaciones. No entraré en detalles aquí, ya que aquí solo responderemos las preguntas de esta pregunta: ¿cómo aborda la espiritualidad el tema de la homosexualidad? Esta es la primera parte de la pregunta. La espiritualidad, digamos las leyes espirituales, las leyes naturales de la cocreación, de la creación divina, no aborda ninguno de los dos aspectos, porque, como dije, es una condición dentro del mundo de las pruebas y las expiaciones. Somos nosotros, los humanos, quienes debemos lidiar con esto, aprender, pasar por las pruebas, las expiaciones, aprender las lecciones y seguir adelante. Las reglas del Creador nos dan el tiempo necesario. Si no completamos el ciclo de pruebas y expiaciones en este planeta, iremos a otro, ahora que la Tierra va a hacer la transición. Siempre habrá oportunidades. Por lo tanto, diría que el problema aquí se limita a la humanidad, a cómo cada uno de nosotros reacciona ante estas situaciones. La espiritualidad, como dicen, no se involucra en esto. El Creador, como una consciencia superior, solo diría, si pudiera dar una palabra, una frase, diría: tienes todo el tiempo que quieras. Para aprender, para evolucionar. Así que tienes libre albedrío para elegir. Hazlo a tu manera. Cuando comprendes, cuando aceptas, cuando honras el compromiso, ya estás un paso adelante, has superado la fase. Siguiendo con la pregunta, ¿unión o matrimonio entre personas del mismo sexo biológico? Así también. Se trata de cómo reacciona la espiritualidad. Hasta el día de hoy, no he visto ninguna guía al respecto, no he recibido ninguna canalización sobre si esto está permitido o no. Lo que siempre recibo, y lo pongo aquí, es que todo debe existir en el interior,
todo debe coexistir dentro de los pilares de la ascensión. Y hay tres elementos principales: amor incondicional, compasión y respeto. Si dos personas del mismo sexo deciden unirse, aunque el matrimonio sea cosa de hombres, no es algo divino. Existen leyes divinas que promueven la atracción de personas, de grupos, para formar familias, por ejemplo, que es un grupo donde se pulen las almas, donde se protege a esa criatura. A un pequeño, un niño, que es un alma que reencarna y necesita cuidados. En resumen, todo lo que conocemos es una forma de proteger al grupo, al núcleo familiar. Es la primera forma de sociedad, por ejemplo, la familia. La familia, tal como la conocemos, para procrear, necesita un ser humano en la condición de varón y otro en la condición de mujer. Esto es cierto en todo, incluyendo los reinos vegetal y animal. No es diferente en los humanos. Obviamente, al unir a dos personas del mismo sexo, no hay posibilidad de procrear, a menos que, como dije antes, uno de ellos cometa violencia, sufra alguna alteración y existan posibilidades, como, por ejemplo, la fecundación in vitro, extrauterina, porque si hay dos hombres no hay útero. Y si hay dos mujeres, hay dos úteros, pero no hay posibilidad. En resumen, existe una vía artificial. O la adopción. Pero la fecundación extrauterina no está prohibida. Es una alternativa cuando no se dan las condiciones para la concepción. El alma será concebida de la misma manera cuando se produce la unión entre el espermatozoide y el óvulo, que estaría en el útero, pero también podría estar fuera. En el momento de la concepción, el alma tiene la oportunidad de reencarnar, comienza allí. Diría que esto no forma parte de los méritos aquí, porque es independiente. Pero digamos que la espiritualidad, como se cuestiona, no está involucrada en esto. Si una pareja homosexual decide adoptar un niño, por ejemplo, hay tantos niños abandonados, que creo que sería un acto de caridad. Lo veo desde la perspectiva de lo correcto. Es mejor que un niño sea abandonado, que siga su propio destino, o que lo acoja una pareja homosexual. Obviamente. Todos dirían que es mejor que el niño sea acogido, no importa quién lo cuide. A veces, el padre o la madre no es quien da a luz, sino quien lo cuida. A veces, el padre o la madre no es quien da a luz, sino quien lo cuida. Es evidente que existe cierta deficiencia en la formación del yin y el yang del niño, porque el niño, todo ser humano, un día pasa por la etapa infantil, y es entonces cuando se forma su condición de yin o yang, lo masculino y lo femenino. En la primera etapa, que correspondería a la primera fase de la infancia, o primera infancia, de 0 a 7 años, el niño desarrolla su lado yin, que es el lado femenino. ¿Por qué? Dado que normalmente proviene del vientre materno, es la madre quien lo amamanta, por lo que tiene una relación más estrecha con ella. A partir de la segunda infancia, de los 7 a los 14 años, desarrollará su lado yang, que es el lado masculino. La presencia de una madre biológica, un padre biológico, un hombre o una mujer, que no sea homosexual, le dará a esta característica un poco más de profundidad. Pero también hay otras personas alrededor del niño, familiares, vecinos, amigos, que también contribuyen indirectamente, aunque en menor medida. Así que aquí tampoco habría tanta dificultad. Quizás exista una probabilidad un poco menor, pero no veo por qué un niño dejaría de desarrollar su lado yin y yang por ser criado por una pareja homosexual. El matrimonio en sí mismo es una ley de los hombres. Es un papel, porque para que dos personas, homosexuales o heterosexuales,
se unan, existe un papel, una ley humana, que determina ciertas reglas. Así que no lo vamos a cuestionar aquí, porque las leyes superiores no dicen nada al respecto. Son las decisiones. Todos saben qué es lícito y qué no. Lo que más hace que una persona evolucione o se estanque en su evolución espiritual son sus acciones. Sus acciones, cómo vive su vida, lo bueno y lo malo que hace. Veamos, siguiendo la misma pregunta, ¿por qué ha habido tantas personas del mismo sexo casándose? Mira, en primer lugar, porque creo que las leyes humanas lo permitían, porque en el pasado estaba como prohibido, ¿no? Así que no veo ninguna diferencia en la situación actual. Lo que existe hoy en día es que mucha gente está siendo engañada. Mucha gente no nace, no tiene el plan del alma para ser homosexual. Y deciden experimentar, porque está de moda. Aquí no vamos a hablar de modas, sino de la verdadera esencia del alma. Cuando el alma reencarna como homosexual, que es un propósito del alma, el plan ya viene. Y creo que, más o menos, en el pasado no se sabía, no se mostraba, la gente era mucho más reservada, así que quizás no se notaba tanto, pero creo que la proporción está dentro de lo normal. No lo veo de otra manera. Siguiendo con la pregunta, la homosexualidad siempre ha existido, pero hoy la sociedad es más tolerante. Sí, es cierto, acabo de decirlo. Hay una cosa más, no digo exposición, la revelación. Estamos en la época de las revelaciones, todo se sabe, todo se revela. La conciencia se expande, los medios de comunicación son más rápidos y las cosas llegan más rápido de todas partes. Así que parece que las cosas son diferentes, pero no tanto. Pienso en los niños nacidos en el vientre materno, en solidaridad, pagados, muchas veces. Claro que puede haber amor en un hogar del mismo sexo al criar a un hijo, pero faltará la figura del sexo opuesto. Hablamos de esto hace un momento, en relación con la formación del yin y el yang del ser humano. Ese equilibrio. Quizás haya alguna interferencia, pero esto también existe en las familias tradicionales que conocemos, donde hay un padre y una madre biológicos dentro de su condición de género. Hay muchos niños que se ven abandonados a su suerte. Así que creo que podríamos decir que todo es resultado del amor o de la falta de él. Donde hay amor, siempre hay una evolución más rápida de esa criatura que necesita ejemplos, de cuidado, porque el niño que nace en una familia donde el amor escasea, crece con esa deficiencia y desarrollará dentro de él una personalidad también deficiente en amor. Y donde falta amor, se crean otras energías, otras frecuencias, que pueden ser lo opuesto. El odio, por ejemplo. Porque el odio no es necesariamente lo opuesto al amor. El odio es la ausencia de amor. Así que los espacios se llenan porque todo es espacio, todo es lugar. Así que si falta algo, surge otro. Si falta amor, ¿qué se puede establecer? La ausencia de amor. ¿Qué es la ausencia de amor? El odio. Ante todo, no debemos querer cambiar a los demás ni juzgar nada. Necesitamos observar las cosas y ver cómo encajo en esta situación, cómo evoluciono en relación con ella. Soy comprensivo, tengo amor incondicional, respeto el espacio de los demás, cada peldaño de la escalera. No puedo subir una escalera pisoteando a otros. Tengo que encontrar mi propio espacio para plantar cara y ascender, sin derribar a otros. ¿Tengo respeto por los demás? Porque si sigo juzgando y encontrando defectos en los demás, aún no estoy listo,
porque los demás reflejan lo que hay en mí. Si tengo amor incondicional, compasión y respeto por los demás, es prueba de que estoy en los últimos peldaños de la escalera evolutiva hacia la ascensión. Observamos ciertas cosas y no tenemos por qué estar de acuerdo o en desacuerdo. Tenemos que analizar las cosas y ver cómo me siento en relación con esto. Son espejos. He dicho aquí muchas veces que, una vez que ascendamos, seremos maestros ascendidos, porque ascendimos. Iremos a la quinta dimensión, a un mundo superior, y podremos ser mentores para aquellas almas que no han ascendido, que aún van a mundos de pruebas y expiaciones, como los mentores de hoy, que ayudan a la humanidad en la Tierra. Cuando un mentor viene a ayudar a un ser humano, no dirá, este es homosexual, este es una persona sin amor, este es un ladrón, este es un asesino. Siempre ayudarán en el momento oportuno, dentro de la necesidad de lo que ese ser humano también acepte. Porque cada uno vive una experiencia, el alma no es esa figura, no es ese personaje. Ese personaje es un alma que está experimentando ese personaje. Obviamente, hay almas que se complacen tanto en un personaje que repiten y repiten, vidas y vidas. Reencarnaciones tras reencarnaciones. Y se retrasan. Pero el apoyo divino, el apoyo de nuestros mentores, nuestros guías espirituales, siempre estará disponible cuando lo deseemos. Así que, si no tenemos aceptación, respeto, el compromiso de mirar a nuestro alrededor y ver a nuestros hermanos, incluso a aquellos que están en el camino torcido de la vida, como dicen en algunas situaciones, sino mirar con amor incondicional, sin juzgar, con compasión y respeto, entonces estaremos listos para la ascensión. De lo contrario, aún necesitamos pulirnos. Así que no es el otro quien complicará mi vida como alma, sino mi propia vida como alma encarnada la que puede complicar o ayudar en la ascensión. Son mis acciones, tus acciones, y no dependemos de nada ni de nadie externo. Solo estamos aprendiendo. La segunda pregunta dice lo siguiente, habla más sobre lo que cambiará visible y perceptiblemente en 3 meses. El mundo parece estar empeorando, vemos corrupción, delincuencia, inseguridad, etc., por todas partes. Esta pregunta se refiere al audio del miércoles 11 de junio, que decía, presten atención durante los próximos 3 meses. Creo que es innecesario, pero tenemos que repetirlo. La gente espera noticias fantásticas. Un gran acontecimiento. Y, de hecho, si no agudizamos nuestra percepción, no nos daremos cuenta. Por eso, prestar atención durante los próximos 3 meses es realmente prestar atención, ¿no? Recibirán orientación, información. Si no prestan atención, no verán nada. Si no te interesa notar las cosas más pequeñas de tu esencia, quizá pases 3 meses diciendo que no ha pasado nada, como dicen algunos que pasa tal o cual cosa, no pasa nada, no pasa nada. Para quienes no tienen la percepción, ¿cómo es que no pasa? Se está volviendo aburrido. Tenemos que repetir lo mismo tantas veces aquí, hay grandes acontecimientos cada día, cada hora, cada semana, cada mes, cada año, porque nos acercamos al final de la transición. Si no has visto ningún cambio en este mundo, entonces no estás en este mundo, estás en un mundo de sueños. Mucho está cambiando y tan rápido. Pero ahora, si prestas atención, verás cosas realmente profundas, pero no las verás viendo la televisión. Sigo creyendo que algún día la televisión mostrará la verdad, porque prácticamente se obligará a hacerlo, sobre todo porque probablemente se les escapará de las manos a esos controladores. Pero no esperes a la televisión.
La televisión te mostrará lo que siempre ha sido, lo que quieren que entiendas, para dominarte, para controlarte. Para que no lo veas realmente, es una distracción. Hoy en día, la televisión es una cortina de humo, te impide ver la otra cara. Y ahí reside el secreto. Si sigues escuchando la televisión y siguiendo lo que dicen, lamentablemente no verás nada. ¿Qué cambiará? Tu conciencia cambiará. Si no cambias tu conciencia, es triste decirlo, pero seguirás igual. Porque eres una conciencia. Me parece interesante que haya gente que espera que otros hagan cosas por ellos, que vean las cosas. Una vez más, lamento decirlo, si esperas que otros hagan cosas por ti, te quedarás atrás. Porque tú eres el estudiante en esta escuela y eres quien tiene que hacer el examen, eres quien tiene que estudiar, eres quien tiene que hacer tu tarea, investigar, eres quien tiene que sacar una calificación. En esta escuela no hay trampas, no hay privilegios, no hay cuotas, nadie se beneficia sin su esfuerzo. Cristo mismo lo dijo hace 2000 años, a cada uno según sus esfuerzos, según sus obras. ¿Nada más justo? Las cosas están cambiando, pero tienes que permitirte, dejar de ver estos medios viejos y corruptos. Permítete ver noticias de fuentes que te conecten con tu corazón. Y no tiene sentido pedirme que indique las fuentes, porque cada persona tiene una fuente diferente. Hay información que es útil para una persona y no para otras. En cambio, siéntela, permítete ir más allá de lo que ya eres, de lo que ya sabes. No necesitas absorberlo todo. Simplemente escucha, lee y toma lo que resuena contigo. Y deja el resto de lado, pero no lo deseches. Puede que lo necesites en algún momento. Manténlo en reserva, como dijiste. No lo veremos todavía. Todavía no, porque sucederán cosas más fuertes más adelante. Pero sin lo que está sucediendo ahora y lo que ha estado sucediendo en los últimos 7 u 8 años, porque los verdaderos cambios de la transición planetaria, el final de la ascensión de las almas, comenzaron con la entrada de la Tierra, de nuestro sistema solar, en ese llamado cinturón de fotones en 2012, y fue entonces cuando comenzó la era de la luz, y en la era de la luz, la Tierra siempre ha dado un salto. La era de la luz dura una era completa, 2160 años, que corresponde a una parte en 12 del calendario maya, lo que suma 25.920 años. Solo que esta vez, nuestro sistema solar ha entrado en una octava de la espiral galáctica, por lo que el cinturón de fotones ya no son fotones, sino luz cristalina. Y ahora todo cambia, porque hay un salto de frecuencia mayor. Una vez dije en una publicación que, aunque entramos en este cinturón de fotones en 2012, tuvimos un periodo de 4 años para acostumbrarnos a las nuevas energías. Así que, prácticamente, de 2012 a 2016, no ocurrió casi nada importante. Pero en 2016, comenzaron realmente los cambios profundos. Si siguieron los textos que publiqué en Facebook en aquel entonces, de 2016 en adelante, vieron los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, que ahora es una secuencia. A medida que recibamos orientación, los publicaremos, es una secuencia, es un viaje. Claro que hay gente que empezó a seguir mi trabajo recientemente, así que no tengo la información, pero los textos están ahí. Por eso el viernes publicamos un texto antiguo, una lectura,
para que alguien pueda ver realmente cómo eran las cosas en aquel entonces y hacer una comparación con la actualidad. Ah, pero no pasa nada. A quienes no se lo permiten, no les pasa nada. Pero la mayoría de las cosas que pasan no las veremos. Porque no hay necesidad de verlas. Simplemente sucede para que el cambio continúe, tomando forma, completándose, y lo acompañamos. No necesitamos saberlo todo. De hecho, diría que no sabemos casi nada de lo que está sucediendo, pero sabemos un poco para decir, sí, está sucediendo. Así que aquí la pregunta dice, cuéntanos más sobre qué cambiará visible y perceptiblemente en 3 meses. Mira, diría que visible y perceptiblemente. Muy poco. Pero sentiremos, sabremos y comprenderemos que mucho ha cambiado. Hay muchos factores. Diría miles de cosas aquí y allá. No hay forma de relacionarlas. Sobre todo porque no recibimos la información así. Mira, esto va a suceder, aquello va a suceder, esto y aquello, esto y aquello. No. Recibimos la información como una imagen holográfica, como un paisaje, prácticamente, digamos, y tenemos que descifrarla. No hay un guión que nos permita decir, mañana pasará esto, la semana que viene pasará aquello. No, eso no existe. Los canalizadores conscientes y bien intencionados lo reciben así. Claro, también hay quienes lo inventan, obviamente. Pero esa es otra historia. Cuando alguien inventa un tema, sientes que no está bien. Porque es una energía, es una frecuencia. Escucharás, leerás y verás que hay cosas que no cuadran. Claro, a veces es falta de comprensión, de entendimiento, pero puedes sentir, mira, no creo que esto sea cierto. Como el otro día, vi una canalización, y mira, era de una persona en la que incluso creía. No la persona que la publicó, sino la persona que la canalizó. La Federación Galáctica de Mundos nos traicionó. En ese momento lo dije, no es cierto. No existe. O quizás no entendemos nada sobre los planes divinos. Ahora, después de una semana, parece que las cosas empiezan a aclararse. De hecho, son noticias falsas, como dicen. Pero, ¿cómo puede un canalizador así traer información distorsionada? Podría ser que en el momento en que canalizó estuviera en una frecuencia muy baja. Y así es como se interpreta si la frecuencia es muy baja. El ángulo de visión de la imagen, del holograma, está totalmente distorsionado. O bien, se trata de una persona infiltrada. Obviamente, debemos tener cuidado. La Federación Galáctica de Mundos nunca traicionará a la humanidad, ni a ningún planeta, sea lo que sea. De lo contrario, este asunto del mundo divino creado por una conciencia única y superior, entonces todo es una falacia, considerémoslo. O creemos, hacemos nuestra parte dentro de lo que realmente sentimos, entonces también somos marionetas como almas, no solo como cuerpos. Pero está claro que las cosas a menudo se distorsionan a propósito, creando miedo, inseguridad. Así que no voy a hacer nada más porque no puedo esperar mucho de los humanos. Ahora no puedo esperar nada de la Federación Galáctica de Mundos, porque nos traicionan. Entonces, ¿qué voy a esperar de quién? ¿Somos huérfanos? No. No. Estamos mucho más protegidos de lo que podemos imaginar. Y este mensaje me ha llegado muchas veces. No creemos,
pero estamos protegidos. Así que, estas distorsiones de la información, necesitamos ser un poco cuidadosos y descartarlas, no ceder al miedo, porque eso es exactamente lo que interesa, crear más miedo, desesperanza. Para concluir, entonces, esta segunda pregunta dice, el mundo parece estar empeorando. Vemos corrupción, crimen, inseguridad, etc. Sí. Con las revelaciones, no podemos terminar este viaje en un mundo de pruebas y expiaciones sin ver la verdad al final. Las revelaciones. Siempre ha existido esto, pero no era visible, estaba bien escondido. Ahora ya no hay escondite porque la luz se ha vuelto tan fuerte que ya no hay más escondite. Ya no hay pliegues, ni rincones oscuros, ni sótanos oscuros. Todo está hecho. La Tierra se iluminará hasta su núcleo central, su mandala de cristal en el centro. Todo se iluminará. Las conciencias verán lo que antes no veían. Ya se dijo aquí, hace unas semanas, que nos sorprenderemos, pues cada uno mostrará su potencial. Quienes ya actúan con bondad demostrarán ser incluso mejores de lo que imaginaban, y quienes actúan con maldad demostrarán ser incluso peores de lo que demostraron ser. Porque veremos la esencia en su totalidad, ya no en partes, ya no en fragmentos. Así que no es cierto que el mundo parezca estar empeorando. El mundo se está iluminando y podemos ver la realidad. Lo que siempre ha sido, cada vez más visible. Así que, recordando que el aparente caos es una prueba, de hecho, hay cambio. El cambio está ocurriendo y está llegando a su fin. Todo esto, la corrupción, el crimen, la inseguridad y todo lo que no proviene de la luz, que no es ético, todo esto dejará de existir en este planeta. Pero es necesario traer la luz para disolver estas sombras. Son sombras en el carácter, en la personalidad de las almas, que aún necesitan pulirse. Así que ahora los dejo, con mi abrazo de luz, en cada uno de ustedes. Namaste,